Imagina esta escena. Hoy te despiertas con el peso del mundo en el pecho. Te sientes genuinamente roto, desorientado. Finalmente, tomas la decisión monumental de buscar ayuda profesional. Llegas a la dirección de tu primera cita, pero el ambiente no encaja con la imagen mental que tenías de un santuario de la psique. No hay sofás de cuero gastados por el tiempo, ni el aroma a incienso o a papel envejecido. No hay estanterías repletas de volúmenes de Freud, Jung o Lacan. En su lugar, entras en un espacio que parece la fusión de una clínica privada de lujo y una sucursal bancaria. Dominan las superficies pulidas y un mostrador brillante, casi quirúrgico. Detrás de ese mostrador, te recibe un terapeuta con una sonrisa que no llega a sus ojos, una expresión tan perfectamente calibrada que resulta plástica. Te miran no con la calidez de un confidente, sino con la eficiencia de un dependiente. Y su primera pregunta te atraviesa. ¿Qué desea pedir hoy? No te pregunta por la historia de tu dolor, ni por la complejidad de tu infancia. No indaga sobre ese vacío existencial que te asalta justo al despertar. En lugar de una conversación, te desliza un folleto plastificado, pulcramente impreso, con una serie de opciones estandarizadas y numeradas, como si estuvieras en un menú. Combo 1. Ansiedad generalizada. 12 sesiones. Protocolo cognitivo-conductual estándar. Incluye acceso a la app de seguimiento emocional. Combo 2. Depresión leve o moderada. 16 sesiones. Farmacoterapia adjunta recomendada. Incluye cuestionario de felicidad de regalo y un informe de progreso semestral. Opción Premium. Estrés laboral postquema. Burnout. Programa intensivo de 8 semanas. Garantizamos un aumento del 20% en la productividad percibida por el empleado. Esto, damas y caballeros, no es una fantasía de ciencia ficción o la trama de un episodio de Black Mirror. Es la alarmante y creciente realidad de lo que los expertos y críticos han bautizado con un término tan revelador como desolador: la McDonaldización de la psique. Hoy vamos a desmantelar cómo, bajo el imperativo de la eficiencia, la previsibilidad y el control, el sistema de salud mental y a menudo el corporativo está intentando violentar tu dolor. Está trabajando activamente para convertir tu angustia única, tu trauma singular, tu experiencia irrepetible como ser humano, en un producto estandarizado, predecible y, sobre todo, altamente eficiente y rentable. Se nos dice que el objetivo es la accesibilidad y la optimización de recursos, pero la consecuencia es la deshumanización. Se nos clasifica, se nos diagnostica en función de códigos de facturación y se nos ofrece un tratamiento empaquetado, un protocolo genérico que promete la reparación rápida, independientemente de la rica, caótica y contradictoria historia que te ha traído hasta esa silla. Bienvenido a la era del fast food emocional, donde tu alma tiene un manual de instrucciones con la fecha de caducidad impresa. Una era donde a las estructuras de poder, las aseguradoras, los administradores de clínicas y a veces los propios terapeutas atrapados en el sistema, no les importa quién eres en tu profunda y compleja individualidad, sino cuán rápido y eficientemente puedes ser reparado para volver a tu función productiva. La McDonaldización es la promesa de curación sin la molestia de la introspección profunda. Para entender cómo llegamos a ser tratados no como individuos con una historia única, sino como piezas estandarizadas en una cinta de montaje industrial, es imperativo que realicemos una profunda mirada retrospectiva. La concepción moderna de tu mente, reducida a menudo a una simple avería química corregible con una píldora, es una anomalía histórica. Imagina por un momento que tu tristeza no es un fallo en tu ADN ni un error de química cerebral. Imagina que esa ansiedad que te muerde por dentro no es una avería, sino un mensaje. Hubo un tiempo, mucho antes de que el mundo se volviera estéril y numerado, en el que tu mente era vista como un espejo del cosmos. Si te sentías roto, no eras un paciente con un fallo de software. Eras un ser humano cuya alma estaba intentando decirte algo sobre tu entorno.
Si hubieras caminado por las orillas del Nilo en el antiguo Egipto, nadie te habría hablado de neurotransmisores. Para ellos, tu sufrimiento era un nudo en el tejido de lo divino. Te habrían tratado con rituales sagrados y conjuros, no porque fueran ignorantes, sino porque entendían que no se puede curar el cuerpo si se ignora el espíritu. Tu dolor era real, era profundo, y se trataba con una óptica que hoy nos parecería mágica, pero que en el fondo era infinitamente más humana. Te devolvían tu lugar en el orden del universo. Cruza ahora el Mediterráneo hacia la Grecia clásica. Hipócrates entra en tu habitación, pero no trae una receta para silenciar tus síntomas. Él te mira como una orquesta que ha perdido el tono. ¿Tu melancolía? Un exceso de bilis negra. Pero escucha bien su solución. No busca suprimir la bilis, busca equilibrar tu vida. Te prescribe una dieta distinta, ejercicio, un cambio de aire. Para los griegos, tu síntoma era una brújula que indicaba que tu estilo de vida estaba en conflicto con la naturaleza. No querían matarlo, querían escucharlo. Pero hay un secreto enterrado en las arenas del tiempo que Occidente ha decidido olvidar. Y es aquí donde tu historia se vuelve fascinante. Entre los siglos X y XII, en pleno esplendor del mundo islámico, hombres como al-Balkhi ya te estaban analizando con una lucidez que nos avergonzaría hoy. 1000 años antes de que naciéramos, él ya sabía que tu miedo se cura con coraje y tu tristeza con alegría, pero no como un eslogan motivacional, sino como un tratamiento recíproco. En Bagdad o Córdoba, no eras un código en un manual, eras un hermano en crisis que necesitaba ser comprendido para volver a ser parte de la tribu. Sin embargo, el mundo se volvió frío, se volvió industrial, y en algún punto del camino, tu alma empezó a estorbar. A finales del siglo XVIII, Philippe Pinel te quitó las cadenas en los manicomios de París. Fue un acto de piedad, sí, pero también el inicio de algo más inquietante, la idea de que debías ser reeducado para encajar. La psicología tuvo entonces una crisis de identidad. Quería dejar de ser un arte de la escucha, un viaje hacia las profundidades de la psique, para sentarse en la mesa de las ciencias duras. El año que cambió tu destino fue 1892. Con el nacimiento de la APA, la psicología decidió que, para ser respetada, debía ser capaz de medirte, pesarte y clasificarte. Querían que tu mente fuera tan predecible como la caída de una manzana de Newton. Y para lograr esa precisión, tuvieron que sacrificar lo más valioso, tu singularidad. Dejaron de intentar entender el alma para centrarse en lo que llaman remisión sintomatológica. Y aquí es donde entramos en el terreno de la psicología sistémica. El objetivo actual no es que encuentres una vida con sentido, ni que alcances la verdadera felicidad. El imperativo del sistema es que dejes de molestar. Si tienes ansiedad, el problema es que frena tu productividad. Si estás deprimido, el error es que detienes tu consumo. Si eres inestable, eres una amenaza para el orden social. La salud mental moderna se ha convertido en gran medida en una forma de ingeniería social. No te quieren sano, te quieren funcional. Te han convertido en un código que debe ser corregido mediante un manual de instrucciones para que mañana, a las 8 de la mañana, puedas volver a ser un consumidor eficiente y un engranaje predecible. Te han robado el derecho a que tu dolor sea comprendido y te han impuesto la obligación de que tu dolor sea silenciado para que la maquinaria siga girando. Imagina que entras en una sesión y, aunque no lo veas, hay un guión invisible sobre la mesa. Aquí es donde entra la herramienta de control más potente y, para muchos, la más fría de la salud mental moderna: la manualización. No pienses en un manual como un libro de consulta.
sino como una receta de cocina para tu mente. Una fórmula que ha sido probada y estandarizada hasta el último detalle para que siempre sepa igual. El terapeuta que tienes enfrente ha sido instruido para seguir este guión paso a paso, sin salirse ni un milímetro del camino marcado. La meta es la uniformidad absoluta. Si ese profesional se permite un momento de intuición, una improvisación creativa, o decide adaptarse profundamente a lo que tú necesitas en ese instante, el sistema lo etiqueta con un término clínico que suena a fallo de sistema. Deriva terapéutica. En este mundo, la flexibilidad no es una virtud, es una amenaza estadística a la validez del proceso. Tú, que estás ahí sentado bajo el microscopio, debes entender que en el momento en que aceptas un tratamiento de este tipo, dejas de ser una persona para convertirte en un proceso replicable. El sistema quiere que dé exactamente igual quién se siente frente a ti. El terapeuta A, que acaba de salir de la facultad, debería aplicarte el mismo protocolo que el terapeuta B, que lleva 30 años escuchando almas. La humanidad del profesional se neutraliza. Sus vivencias, su carisma y su instinto son silenciados para que solo importe el método. Eres un engranaje en una maquinaria diseñada para ser intercambiable, donde el encuentro humano genuino es sustituido por la ejecución técnica de un manual que ya ha decidido de qué vas a hablar antes de que abras la boca. Esto nos plantea un dilema que te afecta directamente en la raíz de tu identidad. Por un lado, te venden la seguridad de la ciencia. Te aseguran, y las estadísticas les dan la razón en grandes grupos de población, que lo que te están aplicando funciona mejor que un placebo. Es la promesa de la medicina aplicada a la psique. Pero el precio que pagas es el lado oscuro de esta moneda, la negación total de tu ser. Porque el manualismo, por su propia naturaleza metodológica, tiene que ignorar tu singularidad radical. Los manuales no se escribieron para tratarte a ti, se escribieron para tratar etiquetas de un libro de diagnósticos. Se diseñaron para la depresión o la ansiedad como conceptos abstractos, no para el ser humano irrepetible que respira y sufre frente al clínico. Piénsalo de esta manera. Imagina que llegas a consulta con un diagnóstico de depresión. El manual activa el protocolo estándar para ese síntoma, pero tu realidad es un incendio complejo. Quizás perdiste tu empleo hace poco, tu matrimonio se está desmoronando y atraviesas una crisis existencial que te hace cuestionar el sentido de todo. Tu mente es un reloj suizo, una pieza delicada y llena de engranajes finos que requiere herramientas de precisión para cada pieza. Sin embargo, el manual dice que, según los estudios, el martillo de goma es la herramienta más eficaz y validada estadísticamente para el 70% de los problemas de relojería. Así que el terapeuta, encadenado a su guión, se ve forzado a intentar arreglar tu reloj entero usando solo ese martillo. Tu historia única, tu contexto y las raíces de tu dolor se minimizan o se ignoran en nombre de la fidelidad al sistema. Dejas de ser un individuo en busca de compañía y comprensión para convertirte en un caso. Y ese caso termina siendo solo un número más en la estadística de éxito de un manual que nunca llegó a conocerte de verdad. Quizás en este momento pienses, pero este es por mi bien. Yo solo quiero algo que funcione. Y tienes toda la razón. Buscar una mano a la que agarrarse cuando sientes que te ahogas es una necesidad humana fundamental. Pero aquí es donde debemos encender la linterna y mirar quién está diseñando esa mano y, sobre todo, qué intereses se esconden tras la cortina. Instituciones de peso global como el NICE en el Reino Unido o la propia Organización Mundial de la Salud han levantado un modelo que llaman atención escalonada. A primera vista, la lógica es seductora. Usar los recursos de forma eficiente, empezando por lo más barato y subiendo por la escalera solo si el problema persiste. Suena racional, suena justo, casi matemático. Pero en la vida real, para ti,
esa escalera está rota. Lo que no te cuentan es que esa atención escalonada se convierte a menudo en una barrera de entrada infranqueable. Para ti, que estás en plena crisis, significa que por decreto del sistema debes recibir primero la intervención más económica, la más rápida y, por supuesto, la menos personalizada. Es un enfoque que no está mirando la profundidad de tu herida, sino el balance de un presupuesto. Pero lo más alarmante de esta tendencia es el paso que están dando hacia la desprofesionalización. La OMS ahora aboga abiertamente por protocolos como el famoso PM+, Problem Management Plus, diseñados para que no los aplique un psicólogo clínico o un psiquiatra con años de formación y supervisión, sino personas no especialistas, voluntarios o personal con un entrenamiento mínimo y un manual bajo el brazo. Imagina por un segundo la gravedad de esto. Surge una pregunta que es, a la vez, ética y existencial. ¿Estamos ante una verdadera democratización de la salud mental para llegar a quienes no tienen nada? ¿O es una simplificación peligrosa de tu propia existencia? Es, en esencia, el sistema diciéndote que tu trauma complejo, tu depresión crónica o tu desgarro existencial son algo tan superficial que cualquiera con un folleto de 20 páginas y unas horas de charla puede gestionarlo. La psicoterapia, por definición, es una ciencia del individuo, un proceso de exploración que requiere una ética y un discernimiento que no se pueden empaquetar en un kit de montaje rápido. Al delegarla de esta forma, corren el riesgo de transformarla en una técnica de producción en masa, despojándola de su alma y de su respeto por lo que te hace único. Esta tensión no es un debate teórico en un despacho, es una guerra real que ya está ocurriendo. En España, el año 2025 marcó un punto de no retorno con el intento gubernamental de crear un diploma de psicoterapia. Fue una iniciativa que desató una protesta institucional sin precedentes, donde el Consejo General de la Psicología tuvo que salir a denunciar el plan. No era una cuestión de orgullo profesional, era una alarma de salud pública. Al intentar crear una vía formativa low cost para ejercer la psicoterapia, el sistema estaba abriendo la puerta a que personas sin la titulación ni el rigor científico necesario decidieran sobre tu salud mental. La lucha que ves en las noticias no es por una etiqueta en una tarjeta de visita. Es por el reconocimiento de que tu sufrimiento es complejo y, por lo tanto, exige una respuesta igualmente compleja y especializada. Es la resistencia frente a la idea de que tu dolor puede ser tratado con soluciones rápidas y baratas diseñadas por burócratas financieros. Porque cuando tu salud mental se convierte en una tarea administrativa, dejas de ser un ser humano que busca ser comprendido para convertirte, simplemente, en un gasto que el sistema está intentando minimizar. Pero el paso final de esta McDonaldización no lo va a dar un ser humano. No será un terapeuta cansado ni un burócrata en un despacho. El golpe de gracia lo dará una máquina. Estamos cruzando el umbral de la era de la estandarización algorítmica, un lugar donde tu psique deja de ser un misterio para convertirse en un conjunto de datos masivos listos para ser optimizados. Esto no es solo terapia por videollamada. Es el Big Data diseccionando tu mente con un único objetivo: la rentabilidad. Hoy mismo, algoritmos silenciosos analizan cada rastro que dejas, tus patrones de sueño, tu historial clínico, tu comportamiento digital, para construir un perfil predictivo sobre ti. No buscan entender por qué sufres, buscan predecir con una precisión que hiela la sangre cuándo vas a recaer, cuándo vas a necesitar otra pastilla o en qué momento exacto vas a abandonar el tratamiento. Es tal la magnitud de esta marea que la propia APA tuvo que reaccionar con urgencia en 2025, publicando guías éticas para intentar, casi con desesperación, poner un freno a este diagnóstico automatizado que ocurre sin que tú te des cuenta y sin que un solo humano supervise el proceso. Para que este sistema funcione, necesita un delator.
y tú lo llevas en el bolsillo. Tu teléfono móvil se ha convertido en el recolector de tus biomarcadores digitales. No hace falta que le digas que estás triste. Él lo sabe antes que tú. El algoritmo te observa. Mide la velocidad y la cadencia con la que escribes ese mensaje. Si tus dedos dudan o se arrastran, cuenta cuántas veces desbloqueas la pantalla por ansiedad y rastrea si llevas horas sin moverte de la misma habitación. Si tus métricas coinciden con los patrones estadísticos de miles de personas con depresión, el sistema activa una alerta. Aquí es donde la psicología se vuelve sistémica. Las decisiones críticas sobre tu vida, tu medicación y tu futuro se toman basándose en una montaña de datos de desconocidos. En esta ecuación fría, tú como individuo desapareces. Tu historia única, tus miedos que no se parecen a los de nadie más y el contexto de tu vida son borrados para que encajes en una curva de probabilidad. Lo que estamos perdiendo en este proceso es, precisamente, lo único que nos salva: la alianza terapéutica. Décadas de ciencia son claras al respecto. Lo que realmente cura en una terapia no es la técnica perfecta ni el manual más moderno, sino el vínculo, la conexión humana y la confianza ciega entre dos personas. Los estudios demuestran que la empatía cura mucho más que cualquier protocolo rígido. Pero la empatía tiene un defecto fatal para el mundo moderno. No se puede escalar. No puedes meter la compasión en una línea de código, ni puedes automatizar el consuelo para millones de personas a la vez. Al no ser escalable, la conexión humana deja de ser rentable, y en el cálculo frío de este nuevo sistema, todo lo que no genera un beneficio medible es simplemente descartado. Te están ofreciendo una solución de alta tecnología para un problema que solo se resuelve con humanidad, convirtiendo tu sanación en una fría transacción procesada por un servidor. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Qué queda para ti? ¿Debes darle la espalda a la ciencia y huir hacia el misticismo? Por supuesto que no. La ciencia no es el enemigo. La ciencia es un martillo, una herramienta poderosa y necesaria. El problema no es el martillo, sino la mano que lo empuña y el propósito con el que golpea. Porque existe una forma de hacer las cosas que no te borra del mapa: la verdadera práctica basada en la evidencia. Pero no la versión descafeinada y robótica que nos venden hoy, sino una que se sostiene sobre un trípode inquebrantable. En una pata está la investigación, sí, pero en las otras dos, con el mismo peso y la misma importancia, están la experiencia clínica del profesional y, sobre todo, tus preferencias, tu cultura y tu historia. Si le quitas cualquiera de esas patas, el sistema se cae y lo que queda es una medicina de protocolo, una sombra fría de lo que debería ser el cuidado humano. Tú no eres el margen de error de un experimento. Tú eres el centro del proceso. El verdadero riesgo de esta McDonaldización de la psique es que terminemos olvidando algo fundamental. Tu sufrimiento no es un error de software. No es un código defectuoso que deba ser parcheado con una actualización rápida de serotonina o una técnica de manual aplicada a contrarreloj. A veces, sentirte profundamente triste, estar ansioso hasta la médula o sentirte perdido en un laberinto de confusión es la respuesta más lógica, más coherente y más cuerda ante un mundo que parece haber perdido el sentido. Un mundo que te exige felicidad constante mientras prioriza las cifras de producción sobre el latido de las personas. Tu síntoma no es un incendio que hay que apagar a toda costa. Es un mensajero que trae una carta urgente sobre tu vida, y el sistema está intentando quemar la carta antes de que puedas leerla. Detente un momento. Respira. Olvida por un segundo todo lo que te han dicho que eres.
La próxima vez que busques ayuda, o la próxima vez que sientas la tentación de encadenarte a una etiqueta diagnóstica, la próxima vez que digas, soy narcisista, soy un depresivo crónico o soy un ansioso funcional, recuerda esta verdad. Eres un proyecto, no un objeto. Los objetos se reparan, se clasifican y se desechan cuando dejan de ser útiles. Los proyectos, en cambio, evolucionan, cambian de forma y se expanden. Tu síntoma, esa inercia que te frena o ese motor que te acelera el pulso, tiene una historia compleja que contar. Una narrativa llena de cicatrices, de resiliencia y de intentos desesperados por adaptarte a una realidad difícil. Y esa historia, por definición, jamás cabrá en un formulario de opción múltiple diseñado por un algoritmo. Tu verdadera misión hoy es la resistencia. No permitas que la urgencia del sistema por clasificarte, facturarte y simplificarte reduzca tu existencia a una caricatura manejable. Tu complejidad no es una patología que deba ser extirpada. Es el sello de tu autenticidad. Es lo que te hace irrepetiblemente humano y es, al mismo tiempo, el único motor real de tu transformación. Si este viaje por las sombras del sistema y la necesidad de una resistencia consciente ha resonado en algún rincón de tu mente, te invito a que te suscribas. Y antes de irte, piénsalo bien. En este inmenso mercado del bienestar donde todo tiene un precio y un código de barras, ¿vas a ser un cliente satisfecho que compra una solución rápida? ¿O un ser humano en resistencia que reclama el derecho a su propia complejidad?